Bienvenido a un nuevo programa de Profundizando en las Escrituras. Te invitamos a que cojas tu Biblia y podamos seguir juntos diferentes textos que van a configurar la estructura del programa de hoy. Programa que lleva por título, tal y como se ha seleccionado, ver a las personas a través de los ojos de Jesús. En esa serie, que ya estamos en el tercer programa, hacer amigos para Dios. Te invitamos que nos acompañes, te invitamos que disfrutes de estos momentos y no olvides, profundizar en las Escrituras es conocer mucho más al Dios de las Escrituras, es conocer mucho más el plan de salvación que a través de Jesús se formalizó y que continúa todavía hoy en el santuario del cielo. Simplemente recordaros que estamos y vamos a ver cómo Jesús veía a ciertas personas que tal vez para nosotros puedan pasar desapercibidas o hubiesen pasado desapercibidas, pero Jesús no lo hizo así. El primero es o se encuentra en Marcos capítulo 8 del 22 hasta el 26. Tenemos 4 pequeñas secciones que vamos a ir analizando a continuación, centrándonos o poniendo nuestro punto de vista principal en los versículos del 23 hasta el 25, que finalmente será, como ya creo que estamos acostumbrados, el centro de esta parte de la Escritura. Nos dice que al llegar a Betsaida le traen un ciego y le ruegan que lo toque. En primer lugar, era una persona que necesitaba ser ayudada. Y sus amigos, o por lo menos las personas que van delante de Jesús y le pide que lo atienda, tenían suficiente confianza. Tal vez habían oído ya sobre el ministerio de Jesús, su fama se había extendido, pero lo cierto es que es una persona que necesita ayuda para poder llegar hasta Jesús. Y en este caso, encuentra a sus amigos y vecinos, que son el puente, que son la carretera que permite a esta persona enferma llegar hasta Jesús. Pero Jesús no va a hacer una sanación, como en otros muchos casos, de una sola vez, sino que lo va a hacer en 2 pasos. Recordar que estamos viendo o intentando analizar diferentes casos vistos desde los ojos de Jesús. Por lo tanto, cuando Jesús lo hace en un solo paso o lo hace en 2 pasos, como es este caso, es porque hay una intencionalidad determinada. Y tomándolo de la mano al ciego, lo sacó fuera de la aldea. Y después de habiendo escupido en los ojos y poner las manos sobre él, Jesús le hace una pregunta. ¿Si ves algo? Y alzando los ojos, veía, pero la respuesta es, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Tenemos que ver esta experiencia tal y como Jesús la vio. Tenemos que sentirla como Jesús nos la comunicó. En primer lugar, de no ver nada. Jesús, en la primera operación, cogiendo su saliva y poniéndola en los ojos de este hombre, hace una primera aproximación a la sanación total. Y le puso otra vez las manos sobre sus ojos.
Y entonces él miró fijamente y se restableció y veía claramente todas las cosas, inclusive las que ya estaban lejos, lejos de él. Jesús está interrelacionando con este hombre. Está dándole la oportunidad que se vaya adaptando poco a poco a su nueva situación. Y después lo envió a casa, diciendo, ni tan siquiera entres en las aldeas. No era el momento de expandir el milagro de Jesús, esa obra prodigiosa, porque todavía le quedaba cierto recorrido en la predicación del Evangelio. ¿Podía Jesús haberlo sanado en la primera vez? Sin ninguna duda. Y además, no hacía falta ni tan siquiera que lo hubiese tocado. Pero la primera gran necesidad de una persona enferma en la época era ser tocada, ser rehabilitada socialmente. Jesús sigue un protocolo para enseñarnos una primera idea de cómo Jesús ve a las personas. No las ve todas iguales, sino que establece un plan determinado, teniendo en cuenta las necesidades propias de la persona. Un segundo caso de cómo Jesús ve a una mujer extranjera, pero no extranjera en la distancia, sino que ocupaban una franja entre el norte y el sur de Palestina. Desde siglos atrás fueron enviados por el imperio para controlar el desarrollo de la nación judía. La relación con ellos era extremadamente delicada. Y aunque el capítulo es muy largo, hemos seleccionado la parte central, la que sería el gran mensaje para nosotros. ¿Cómo trata Jesús a esta mujer? Que de principio un judío jamás hubiese pasado por Samaria, sino que hubiese cruzado el río, hubiese pasado hacia el norte y tras pasar la región hubiese entrado de nuevo en Galilea. Después de hablar con ella, Jesús en la sección central entra directamente a un método personal adaptado a ella. Le dice, para llamar su atención, ve, llama a tu marido y que venga aquí. ¿Qué hacía una mujer sola al mediodía con el calor mediterráneo recogiendo agua de un pozo? La costumbre era que las mujeres, al amanecer, todavía cuando el sol no calentaba de pleno, se juntaban, era posiblemente uno de los pocos momentos sociables que tenían, e iban juntas al pozo. Pero esta mujer estaba sola. Era una mujer marginada socialmente. Y ella lo tenía aceptado. Pero Jesús vio más allá de las circunstancias y se propuso hablar con ella y presentarle un plan de rehabilitación social. Respondiendo, la mujer dijo, no tengo marido. Eso era un gran problema en la época, en el mundo oriental, no solo en la religión judía. Jesús le dijo, bien has dicho, y confirma su respuesta, no tengo marido. Porque 5 maridos tuviste y con el que ahora tienes no es tu marido.
En esto has dicho la verdad. Jesús rescata, sin evaluar el problema, la situación de esta mujer desde el punto de vista bíblico. Tiene sus dificultades. Vivía con un hombre que no era su esposo después de 5 matrimonios que de una u otra manera se habían roto. Pero en aquella época el matrimonio solo lo rompía el marido. ¿Cuáles eran las razones para que estuviese ahí? Jesús no las critica, Jesús no las evalúa. Mirar estos casos de personas con situaciones complicadas a través de los ojos de misericordia de Jesús es uno de los primeros objetivos de compartir con otros lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho que es verdadero. Y la mujer, viendo a un judío, varón, que llega hasta ella y sin tener ningún conocimiento de cuál es su situación, la mujer responde con sorpresa: Señor, estoy viendo que tú eres un profeta. Los samaritanos tenían una religión sincretista a medio camino entre el paganismo y la religión de Israel. Tenían su propio templo, su propio sacerdocio, y lógicamente siguiendo la idea de la alianza o del pacto. El único sacerdocio que podía existir hasta entonces era el levítico, y el único templo donde adorar es el templo de Jerusalén. Pero Jesús no se llenó de razones. Ella sí que estaba acostumbrada a escuchar la situación que los samaritanos, con razón o sin ella, ocupaban en la vida de los judíos. Y ella, después de llamarle profeta, le dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Tras ser identificado como profeta, aquella mujer se plantea una duda existencial. Si es un profeta que sabe mi vida y es judío, ¿no tendrá razón en lo que creen? Y ella recuerda que adora en un sistema semipagano, aunque tenía algunas características parecidas por el tiempo que llevaban juntos a la religión judía. Jesús le dice, Jesús ve con sus ojos lo que esta mujer necesita. Créeme, la primera parte central, que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Desde luego, la sutileza de Jesús es encomiable y para imitar. Jesús va a saltar las diferencias porque él, como Mesías, aunque ella lo ve como profeta, va a terminar con la diferencia entre el templo samaritano y el templo de Jerusalén. Porque como todos sabemos, Jesús cuando resucitó, se acabaron definitivamente los templos en la tierra, se acabaron definitivamente los sacerdocios en la tierra. El único templo con su sacerdocio que está en vigencia después de la resurrección de Jesús es el santuario celestial, el templo donde Jesús ministra por cada uno de nosotros. Y Jesús le ratifica
no justifica, ratifica que llegará un momento en que la adoración no será ni en el templo de ella, ni en el de Jerusalén, sino que la adoración será directamente hacia el Padre. Vosotros, le dice, segunda parte central, adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús ha llegado al punto del encuentro. La reacción de la mujer podía haber sido de cualquier otra forma. Pero Jesús ratifica que proféticamente, ya que él ha sido identificado como profeta, la salvación venía a través de la tribu de Judá, venía a través de un hijo en la carne de David. Pero viene una hora, y esa hora Jesús está invitando que la hora de ese momento se convierta en un punto de inflexión en la vida de esta persona. Es el momento en el que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir esto en este contexto? Que no irán a un templo físico, porque como acabamos de decir, ya no pueden existir en la tierra. Porque también el Padre, tales adoradores, quiere que le adore. Jesús da un paso importante, un salto importante para situar que después de él la adoración hacia el santuario celestial es solo en espíritu y en verdad. O dicho de otra manera, es una adoración espiritual y bajo conceptos verdaderos sobre el templo donde hay que adorar. Dios es espíritu, continúa diciendo, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Y la mujer reconoce quién tiene delante. Sé que viene el Mesías, que es llamado el ungido, y cuando Él venga, nos sacará de dudas. Sería una forma de traducir, aunque no literal. Está expresando un deseo de conocer al Mesías. Y Jesús le dice categóricamente, yo soy el que habla contigo. El segundo caso que hemos estudiado, que hemos repasado textos muy conocidos, Jesús ve a esa mujer no como una samaritana enfrentada al pueblo judío, no como una creyente que está en un sistema religioso equivocado, sino la ve sobre todo con los ojos de una verdadera adoradora en espíritu y en verdad. No en un templo hecho por manos de hombre, sino la ve con la capacidad de comprender que el siguiente paso es adorar espiritualmente en un templo no hecho por mano de hombre y en una verdadera realidad basada en el anuncio de los profetas sobre Jesús. Y así llegamos al siguiente de los textos. Otra forma que Jesús puso para que podamos ver a las personas no como las veríamos nosotros, ni tan siquiera como se ven ellas mismas, sino como Dios, a través de Jesús, nos ve a cada uno. Nos encontramos en el momento del llamado de Jesús a los primeros discípulos y los toma desde el punto de partida donde están.
A veces cuando predicamos el Evangelio o comunicamos la buena nueva, queremos desubicar a las personas como primer objetivo de su contexto. Sin embargo, dice al día siguiente, de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos. Y viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Se refiere a Juan el Bautista. Y sus discípulos, los dos, le oyeron hablar y siguieron a Jesús. ¡Qué paradoja! Son seguidores de Juan, pero al reconocer Juan que Jesús es el Cordero de Dios, ¿qué hacen estos discípulos? Siguen directamente a Jesús. Volviéndose entonces Jesús, la segunda parte central, y viéndolos que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Una pregunta que Jesús tiene la respuesta, pero es una pregunta para que la respondan ellos, se la respondan a sí mismos. Ellos entonces le dijeron, rabí, maestro, cabeza, sería el término literal, ¿dónde moras? Es decir, ¿a dónde tenemos que ir para encontrarnos contigo? Jesús les dice, venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba Jesús y se quedaron con él porque ya eran las 4 de la tarde. Uno de los que habían oído de Juan y lo habían seguido era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Este, lo primero que hizo fue hallar a su hermano Simón y le dice, hemos hallado al Mesías, que traducido es ungido. Lo llevó a Jesús y mirándolo fijamente, Jesús dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que significa Pedro. Jesús cambia el nombre porque ve en Pedro un proyecto inacabado, sin pulir, como una piedra tosca, llena de puntos que pinchan y duelen. Pero le cambia el nombre. Porque ve en él, en el futuro, un proyecto. Esta nueva oportunidad de mirar a seres humanos a través de los ojos de Jesús nos permite ver que Jesús tenía un método para cada persona. Que Jesús no tenía la intención de desubicar nunca al ser humano del contexto vital que disfrutaba. Jesús hacía una invitación. Y a Pedro lo prepara para una nueva persona, un nuevo ser, que tuvo muchas dificultades, como cada uno de nosotros, pero que supo esperar el tiempo necesario para que Jesús hiciera la obra en su vida. Ya Jesús había fallecido, Jesús había vuelto ya a los atrios celestiales, a interceder en el santuario del cielo. Y los discípulos comienzan a compartir con otros el mensaje de salvación. Y hay un caso
Un caso especial, porque Jesús les había dicho a los discípulos, y me seréis testigos cuando recibáis poder del Espíritu en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ese es el esquema del libro que llamamos Hechos de los Apóstoles. Pero si me permitís, a mí me gustaría llamarle el libro del Espíritu Santo. Porque no fue los Hechos de los Apóstoles, fueron las vidas de los apóstoles guiadas por el Espíritu. Y tenemos a un eunuco acaudalado, rico, que había venido a Jerusalén a adorar, por tanto, era judío de la diáspora. Había escuchado un mensaje en el día del Pentecostés en la explanada del templo. Y a Pedro y los que estaban con él, tomando el mismo texto, le dio otra interpretación. Y aquel hombre culto, adinerado para llevar en su carro los rollos de la Biblia, era algo en aquella época impensable para el salario de un jornalero. Cuando Felipe llega hasta el eunuco, porque el Espíritu Santo lo ha enviado, le dice, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí o de algún otro? La interpretación judía de la época era que la profecía de Isaías que él estaba leyendo se aplicaba al pueblo de Israel. Sin embargo, Pedro dijo que esa profecía se aplicaba a Jesús. La antigua religión del etíope todavía sigue hoy manteniendo la misma concepción. La profecía de Isaías habla del pueblo judío para ellos. Pero nosotros, a través del testimonio de los discípulos, aceptamos la propuesta hecha por Pedro en la explanada del templo. Entonces dice el texto, abriendo su boca, es decir, comenzando por la pregunta y comenzando por la duda de esa persona, le proclamó a Jesús. ¿Sabéis? A veces, cuando estamos enseñando la Biblia, o lo hacemos con nuestros propios criterios, pensando que es indistinto el personaje con el cual nos encontramos, o lo hacemos con un método cerrado, para todos igual, donde las preguntas las hacemos nosotros y no las hacen las personas que queremos llevar a los pies de Jesús. Esta es una idea importante en el texto y te invito a que podamos seguir evaluando esta idea fundamental. En la parte central del versículo 36 nos dice, y yendo por el camino, y llegaron a cierta agua, charco, y el eunuco dice, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La clave está en atender la pregunta de la persona. La clave no está a la hora de mostrar a Jesús a los demás en las preguntas que yo le planteo. Porque Jesús mira a cada ser humano a través de sus propias realidades
a través de sus propias incógnitas. Y eso, el testigo que lleva a Jesús en su corazón. Y Jesús ha llegado o ha dejado una profunda huella. Tiene que responder a las preguntas de su interlocutor. Y cuando este hombre comprendió, ¿qué hizo? ¿Qué impide? Que yo sea bautizado. No sabemos el tiempo que transcurrió, pero sí sabemos, como nos dice el versículo 38, y mandó parar el carro. Y ambos, Felipe y el eunuco, bajaron al agua y lo bautizó. No confundamos. No fue un bautismo que se hizo sin la preparación necesaria. Era judío. ¿Qué le faltaba? Aceptar, en su caso, que la profecía de Isaías se aplicaba a Jesús, no se aplicaba a su antigua religión. Bajaron al agua y fue bautizado. Y cuando subieron del agua, el protagonista fundamental del libro, el Espíritu del Señor, arrebató a Felipe. El eunuco no lo vio nunca más, pero prosiguió su camino gozoso. Y Felipe, cuando se encontró en Azoto. Y al pasar compartía la buena nueva a todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, el punto final de su trayectoria. Unas experiencias especiales, unas experiencias que nos llevan a mirar a las personas con los ojos de Jesús. Jesús siempre tenía en cuenta las necesidades de la persona. Jesús no tenía un método único. Jesús, si sanaba, lo hacía teniendo en cuenta a la persona. Si Jesús se encontró con la mujer samaritana, fue a hablarle en su lenguaje y sin juzgar desde el punto de vista de la ley la situación en la que esa mujer vivía. Ella se dio cuenta que su vida le mostraba que delante de ella tenía a un profeta. Y Jesús le propuso, no discutas dónde se adora. Llega un día en que se adorará en espíritu hacia el santuario del cielo y en verdad, con todas las condiciones de esa adoración. Y así, pasando por el llamamiento de los discípulos, primero discípulos de Juan y después de Jesús, y llegando al eunuco etíope, nos permite visualizar a través del tacto y de la singularidad de cada persona que nos llega a nuestra vida. Y no olvides, deja que la persona haga sus preguntas y contesta sus preguntas. Son mucho más interesantes y necesarias que las que tú y yo podamos presentar a una persona. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y no olvides, tenemos una cita en el próximo capítulo de la serie, a esta misma hora y en el mismo canal. Vamos a orar antes de despedirnos. Bendito bondadoso Dios que estás en los cielos, santificado, glorificado y honrado sea tu nombre. A ti te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre Santo, queremos aprender de tu Hijo a tener la sensibilidad necesaria para poder entender
a cada persona que se cruza en nuestro camino. Gracias, Señor, por ello. Te lo agradecemos y te bendecimos. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Nos vemos. No te lo pierdas.